El investigar y reunir información de los orígenes del movimiento olímpico en Guatemala es algo sorprendente. Y a medida que más profundizamos en la investigación, más referencias desconocidas vamos encontrando. Por ejemplo, tenemos que tomar las referencias de don Jorge Aguirre Mateu, quien en algunos de sus escritos de los inicios del fútbol en Guatemala, el cual es un deporte olímpico desde el año 1908, destacaba un 14 de septiembre de 1902 como la fecha en que se jugó el primer partido de fútbol en Guatemala. Juego en el cual don Jorge tuvo gran importancia como organizador y jugador de dicho encuentro histórico. También cuenta que en 1895 se fundan los primeros clubes como el Guardaviejo Tenis Club y que en 1896 surge el Santa Clara Sporting Club en la finca Santa Clara, hoy elegante barrio capitalino. Así como se comienza a practicar no solamente el tenis, sino también el tiro, boliche, esgrima y equitación, entre otros. Es sumamente importante la participación de don Arturo Aguirre Mateu como primer contacto de Guatemala con el movimiento olímpico mundial. Él, junto a Jorge Aguirre Mateu, fue otro de los fundadores de la práctica del fútbol en Guatemala y a su regreso de París, Francia, luego de asistir en 1920 a los séptimos Juegos Olímpicos en Amberes, Bélgica, posteriormente participó en París en reuniones del Comité Olímpico Internacional. A su regreso presenta a la Liga de Fútbol una credencial firmada por don Pedro Jaime de Mateu, miembro del Comité Olímpico Internacional, haciendo patente el interés del COI por la celebración en el área de las Olimpiadas Centroamericanas, haciendo la salvedad que no se puede utilizar dicha terminología y que se deberían de llamar Juegos Deportivos Centroamericanos. Posteriormente, en 1924, durante los séptimos Juegos Olímpicos de París, se reunieron personajes del deporte mexicano, cubano y guatemalteco y se define así la celebración en la Ciudad de México de los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos. Guatemala participa en los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos en este año de 1926 bajo la tutela de la Liga Deportiva de Guatemala. Siempre bajo el mandato de la Liga Deportiva de Guatemala se participa en 1930 en los segundos Juegos Deportivos Centroamericanos que se celebraron en La Habana, Cuba. Posteriormente, y en base a los acuerdos alcanzados por los creadores y organizadores de dichos Juegos, los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos le correspondían ser organizados y celebrados por Guatemala, pero por circunstancias desconocidas o posiblemente por la falta de apoyo para crear la infraestructura, se declina y se celebran estos Juegos en San Salvador. Hasta este momento la participación de Guatemala en eventos internacionales no requería de avales internacionales, hecho que se dio precisamente para poder participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1935 en San Salvador, El Salvador. Ante esta situación, el presidente de la República, don Jorge Ubico, toma la decisión de integrar el primer Comité Nacional Olímpico Guatemalteco, estando formado por las siguientes personas: ingeniero Luis Schlesinger Carrera como presidente, teniendo como representante a Delfino Sánchez Latour y de vocales al coronel Alejandro García Ureta y a Mac Stebler. Esto hizo posible que se pudiera participar en dicho juego. Curiosamente, y por causas que se desconocen, nunca se había hecho mención en Guatemala a esta situación, y es revisando periódicos de la época que encontramos estas referencias. En 1946 se constituye por decreto de la recién integrada Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca el Comité Ejecutivo, integrado entonces por el teniente coronel Roberto Barrios Peña como presidente y como demás miembros el coronel Humberto Díaz, el profesor García, José Guirola, Humberto Jiménez. Su oficina se ubicó en la 10ª calle Poniente 2, Altos. En 1948, el Comité Nacional Olímpico es integrado por Edmundo Nane como presidente, Antonio Iglesias como vicepresidente y tesorero, y el doctor Lisandro Bocaletti como vocal.
y Jorge Skinner Klein como secretario. Este comité ejecutivo tuvo a su cargo la integración de la delegación deportiva que participó en los 6º Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en la ciudad La Nueva Guatemala de la Asunción en 1950. En esa ocasión, para definir las posiciones como país, se utilizaba un sistema diferente al actual y al final de los Juegos el primer lugar fue para México, el segundo para Guatemala y el tercero para Cuba. En el periodo 1951-1952 es presidido el Comité Olímpico Nacional por Humberto González Juárez, quien es recordado por los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, ya que en estos Juegos dio inicio a la participación del Comité Olímpico Nacional de Guatemala en Juegos Olímpicos. Y un hecho muy importante, ante la falta de recursos económicos, don Humberto González declinó su participación para dar cabida a un atleta más en la delegación. Para el periodo de 1952-1953 fue presidente Alfonso Martínez Esteve. El señor Miguel Macís Ayub fue presidente en 1953. El Comité Olímpico Nacional tuvo como presidente al señor Augusto Puigdemont Rojas en el periodo 1954-1955. Durante 1956 fungió como presidente el señor Miguel Ruano Mejía. Para el periodo 1956-1957, Julio Illescas Rojas fue el presidente. 1958-1959, don Roberto Ortiz y Ortiz tuvo el privilegio de ser el responsable del Comité Olímpico Nacional. En 1959-1960, Julio Flores Toledo fue el presidente. Durante el periodo de 1962-1963 fue electo presidente Donaldo Álvarez Ruiz. Para el periodo 1964-1965, Julio Illescas Rojas fue el presidente. El Comité Nacional Olímpico tuvo como presidente al señor Augusto Puigdemont Rojas en el periodo de 1966. El señor Tomás Villamar Contreras estuvo a cargo del Comité Olímpico Nacional de 1967 a 1968. Se cree que durante 1967 se cambió el nombre de Comité Olímpico Nacional a Comité Olímpico Guatemalteco. 1968, el Comité Olímpico Guatemalteco, presidido por Tomás Villamar Contreras, convoca a elecciones para el 16 de diciembre del mismo año, ganando la planilla integrada por el doctor Otto Groll como presidente y como miembros a Douglas España, Jorge Rúa, Juan de Dios Reyes Liar y Humberto Salazar Dama. La elección fue protestada y en enero de 1969 se celebraron las nuevas elecciones, quedando como presidente el señor Enrique García de León, vicepresidente el general Doroteo Monterroso, como secretaria la señora Ingrid Keller, tesorero el ingeniero Manuel Ayau y el vocal periodista Alfonso Anzueta. De 1970 a 1973, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco fue dirigido por las siguientes personas: Luis Canella como presidente, vicepresidente el general Doroteo Monterroso, como vocales la señora Ingrid Keller, Guillermo Estrada Quintana y Jorge Aresti. De 1973 a 1981, las nuevas autoridades elegidas fueron el doctor Alejandro Gianmatei como presidente, don Carlos Larrañaga Gomar como vicepresidente y como vocales la señora Ingrid Keller, el contador Juan de la Cruz García y el periodista Mario Payáez. El ingeniero Kenneth John Dowin fue presidente del Comité Olímpico Guatemalteco de 1981 a 1982. Don Willy Kashmi Luján fue presidente del Comité Olímpico Guatemalteco durante 12 años, desde 1981 a 1993. El doctor Fernando Beltranena Valladares es el presidente que más tiempo ha entregado al Comité Olímpico Guatemalteco, desde 1993 hasta la fecha. Don Willy Kashmi Luján, como miembro del Comité Olímpico Internacional,
y el doctor Fernando Beltranena Valladares como presidente del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, siempre contando con el apoyo de los miembros del Comité Ejecutivo, el licenciado Juan Francisco Castillo, el general Sergio Arnoldo Camargo, el ingeniero Carlos Ramos Alavera y el ingeniero Gustavo Castañeda, lograr el privilegio para Guatemala de ser sede de la 119 sesión del Comité Olímpico Internacional en el año 2007, sesión en la cual se instauraron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hoy como nunca, el deporte nacional se debe sentir orgulloso de su historia, pero más que nada de todos aquellos que brindaron su trabajo y su tiempo ad honor, características indispensables del dirigente olímpico, con pasión y largas horas de sacrificio para lograr lo mejor para los atletas nacionales. El camino está trazado, la mística de trabajo está establecida, el sentido de pertenencia es sensible y demostrado permanentemente. Solo queda que a quienes les corresponda continuar en la dirección y liderazgo del movimiento olímpico guatemalteco sigan la ruta trazada hacia la gloria olímpica, que se alcanzará con la formación integral de todos los ciudadanos guatemaltecos que practiquen los deportes olímpicos, basados en su filosofía, principios y valores olímpicos. Gracias, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible la realidad de este sueño.